Provincetown es un pueblo costero ubicado en el Cabo Cod, de la costa este de Estados Unidos, conocido como un paraíso para desadaptados, bohemios, artistas y viajeros, así como también un interesante destino vacacional para la familia. Aunque a simple vista pueda parecer un aburrido y tranquilo poblado más en el mapa del país del norte, Provincetown es en realidad un lugar lleno de historias oscuras y misterios sin resolver, por lo que no es gratuita la elección de este destino como lugar de ambientación para la 10ª temporada de la serie American Horror Story. Así que, haciendo una pequeña investigación en internet, llegué a la conclusión de que esta ciudad no tiene nada que envidiarle a Salem o a Nueva Orleans en materia de historial oculto o paranormal, y descubrí algunas historias de horror que posiblemente veamos representadas en la temporada 10, o a las que posiblemente hagan un guiño. Aunque si esto no ocurre porque igual, ya saben, American Horror Story muchas veces no nos da lo que queremos, igual me interesa que descubran algunos eventos que han ocurrido en este lugar del mundo, porque creo que necesitan ser más conocidos, especialmente si les gustan las historias de terror y misterio de la vida real. Así que ya saben, si les interesa, pónganse incómodos porque esto es el horror de Provincetown. Los Pilgrims, peregrinos o padres peregrinos, fueron un grupo de 102 personas que en 1620 partieron desde Inglaterra a bordo del Mayflower, un barco que según lo planeado los llevaría hasta Jamestown, en la colonia Virginia del nuevo continente, lugar ideal para iniciar una nueva vida guiada por los principios del puritanismo separatista, y donde podrían empezar desde cero estableciendo sus propias reglas. Sin embargo, las corrientes y fuertes tormentas les obligaron a desviar su camino y desembarcar en la costa de Provincetown, donde pasaron 5 semanas extremadamente difíciles. En este periodo vagaron por el territorio buscando un lugar más adecuado para asentarse. Durante la travesía, gran parte de los colonos perdieron la vida, principalmente por la hambruna y las epidemias a causa del clima helado con el que se encontraron. Finalmente, los sobrevivientes pudieron establecerse en el territorio de Virginia y fundaron la colonia de Plymouth, donde hicieron intercambios con los indígenas nativos y compartieron con ellos el primer día de acción de gracias del país. Se dice que los peregrinos fueron los primeros habitantes oficiales de Estados Unidos, aunque la historia oficial ha preferido ignorar aquel episodio oscuro en el que los colonos se vieron disminuidos ante la imponente naturaleza del Nuevo Mundo, porque aquello no va en consonancia con los héroes y padres de la patria que el imaginario colectivo de Estados Unidos necesita. Pero aquella no es la primera ni la última historia que se hunde y desvanece en las aguas del Atlántico de la costa de Provincetown. Las leyendas de piratas, tesoros ocultos y barcos fantasma ya forman parte de la cultura local del pueblo de Cabo Cod. Posiblemente la más famosa sea la tragedia del barco Ouida, que en 1717 encontró un trágico final en la costa de Provincetown. El capitán de aquel galeón fue Sam Bellamy, más conocido como Black Sam, un famoso pirata inglés que había llegado a Nueva Inglaterra en busca de fortuna. Las leyendas lo describen como un hombre seductor que dejaba amantes en cada puerto en el que arribaba. Sin embargo, Maria Hallett, una joven de 15 años, marcaría sin duda la diferencia entre sus múltiples amantes. Sam y Maria se conocieron en Wellfleet, un pueblo vecino de Provincetown, donde la chica vivía con su familia. Posteriormente, Maria quedó embarazada de Black Sam, pero este ya había partido hacia alta mar a ejercer la piratería, sin siquiera enterarse de la situación. La moralidad puritana de las Américas de aquel entonces condenaba severamente a las mujeres, por lo que la comunidad de Wellfleet y la misma familia de Maria decidieron exiliarla por el hecho de quedar embarazada antes del matrimonio. Maria fue obligada a vivir en una pequeña cabaña en el bosque donde dio a luz, aunque desafortunadamente su bebé murió a temprana edad, hecho que agravó incluso más la ya manchada reputación de la joven, puesto que los aldeanos la acusaban ahora de haber matado al bebé. La leyenda dice que ante el abandono y terribles humillaciones que Maria sufrió en su aislamiento, ella buscó refugio en fuerzas oscuras para poder escapar y sobrevivir. Los locales afirman que Maria hizo un pacto con el diablo, convirtiéndose en bruja y tomando el apodo de Goody, aunque nunca perdió la esperanza de que su amado algún día regresaría por ella.
Goody esperó en el muelle día tras día, impaciente por recibir noticias de Sam, pero el tiempo pasó y el amor que algún día le tuvo al pirata se convirtió en ferviente rencor. Por su parte, Black Sam había triunfado en el Caribe, donde asaltó a decenas de barcos comerciales, convirtiéndose en el pirata más rico de América. Un día decidió regresar al bordo del Guida, un barco robado proveniente de África que transportaba esclavos y mercancías. Pero muy cerca de la costa, una feroz tormenta destruyó el barco e hizo que sus tripulantes murieran ahogados. Múltiples fuentes aseguran que la causante de la tragedia fue Goody, quien usando su brujería elevó la tormenta que acabaría con el hombre que le arruinó la vida. En una versión del relato, incluso se menciona que la mujer daba brincos de felicidad y bailaba al ritmo del viento y la lluvia mientras el barco caía a pedazos en medio del mar. Posteriormente, en 1984, en la costa de Provincetown se encontró al Guida hundido y junto con él el gran tesoro de Black Sam. En otoño de 1939, los rumores acerca de una extraña criatura apodada como el fantasma de Provincetown, el demonio de las dunas o el destello negro, como popularmente se le conoce, empezaron a circular. Los primeros en reportar las apariciones del monstruo fueron unos niños quienes en lágrimas aseguraban a sus padres haberlo visto cerca de la escuela, ocultándose entre los árboles. Naturalmente, los adultos del pueblo no les creyeron y el tema no se volvió a tocar. Hasta que poco tiempo después, días anteriores a Halloween, Mary Costa, una mujer que caminaba de vuelta a su casa por la noche, se topó en una calle solitaria lo que parecía ser un hombre adulto cortándole el camino. De acuerdo con su testimonio, el personaje se veía completamente negro, tenía ojos metálicos de color rojizo, enseñaba una enorme sonrisa silenciosa y usaba una capa negra que ondeaba al viento. Pero lo que más le llamó la atención de aquel ser era la excesiva altura que poseía, anormal para un ser humano. La mujer entró en pánico cuando aquello que tenía enfrente estalló en frenéticas carcajadas. Ella alcanzó a girar la mirada mientras corría espantada y vio que la criatura, sin dejar de reír, había dado un impresionante salto sobre una barda y había desaparecido. La policía había atribuido este incidente, junto con el relato de los niños, a un grupo de presuntos jóvenes bromistas, quienes supuestamente se aprovechaban de la temporada de Halloween. Sin embargo, en días consecuentes, los reportes de avistamiento del destello negro en distintas partes del pueblo inundaron a la pequeña estación de Provincetown. Curiosamente, todos los relatos coincidían en la descripción del personaje: vestimenta negra con capa, ojos brillantes, imponente altura y una destreza sobrehumana. Algunos añadían otros detalles del monstruo, como que un extraño sonido similar al de la cigarra se podía escuchar cada vez que la bestia aparecía, o que su risa producía un ruido metálico insoportable. Para finales de septiembre, la prensa ya había bautizado a la criatura y se convirtió en una leyenda local. Los reportes seguían y muchas veces se hacían al mismo tiempo desde diferentes puntos de la ciudad, lo que podía significar tres cosas: que el monstruo podía teletransportarse, que existía todo un grupo de estos atacando a la ciudad, o que se confirmaba la teoría del grupo de bromistas. Los pobladores de Provincetown siguieron reportando encuentros con el enigmático ser a lo largo de las décadas, y con el tiempo, la historia del destello negro trascendió como una leyenda urbana que cada vez era más difícil descifrar. La gente todavía no se explicaba cómo era posible que una o varias personas continuaran con la broma después de tanto tiempo, o cómo era posible que un humano bajo un disfraz pudiera saltar y moverse con una destreza extrema como la que se describía en los encuentros con la criatura. Histeria colectiva o una broma muy elaborada, lo cierto es que el destello negro es hoy por hoy uno de los misterios insignia de Provincetown. El abarcar las leyendas de un pueblo maldito obligatoriamente nos lleva a hablar de sus lugares embrujados. En el caso de Provincetown, un lugar que ha sido punto de convergencia para miles de personas a lo largo de las décadas, es natural que todas sus edificaciones erigidas desde la época colonial tengan pasados oscuros llenos de leyendas. Es en este tipo de lugares donde locales y turistas han asegurado experimentar encuentros con espíritus del más allá, como es el caso del Provincetown Inn, un pequeño hotel en el que se rumorea que es posible toparse con visitantes nocturnos descritos como figuras sombrías.
Otros testimonios rezan que, en la icónica iglesia conocida como la Casa de Reunión Universalista, es posible escuchar un coro fantasmagórico cuando no hay nadie en el edificio. Algunos piensan que la iglesia se encuentra maldita debido a las almas perdidas en el recinto cuando este sirvió como hospital civil durante una pandemia que azotó al poblado en 1918. Pero sin duda, la casa maldita por excelencia de Provincetown es la mansión Lindsay, ubicada en la Commercial Street, construida en 1874 por Benjamin Lindsay, un adinerado comerciante de la época que hizo todo lo posible por satisfacer el deseo de su madre, Nabby Lindsay, por poseer la casa más grande y lujosa del pueblo. El resultado fue la extravagante casa de estilo imperio, que Nabby pudo disfrutar hasta el invierno de 1896, fecha en la que falleció de causas naturales. Se dice que el cadáver de Nabby fue mantenido durante 3 meses en su dormitorio con la ventana abierta, a causa del grosor del hielo que hacía imposible el poder cavar en la tierra. Cuando el suelo se descongeló, Nabby fue enterrada en el cementerio local donde finalmente descansó en paz, pero algunos visitantes de la mansión Lindsay aseguran que el espíritu de la mujer ronda celosamente la propiedad, rehusándose a abandonar su preciado hogar. Junto a la mansión Lindsay también se destaca la Victoria House, un hostal aparentemente maldito donde, dejando de lado leyendas y rumores, se tiene constancia de que allí se hospedó uno de los monstruos más grotescos de la vida real. Anton Costa, más conocido como Tony Costa, fue un asesino serial que ganó cierta notoriedad por los asesinatos que cometió en 1969, siendo comparado con Jack el Destripador y Charles Manson. En febrero, un grupo de casi 80 personas rastreaban una zona del bosque de Provincetown en búsqueda de Patricia Walsh y Mary Ann Wazowski, 2 jóvenes turistas desaparecidas en la localidad. La sorpresa de la comunidad fue el inesperado descubrimiento del cadáver descuartizado de otra mujer llamada Susan Perry, cuyo cuerpo yacía separado en 8 partes. Meses después, la policía encontró en un área cercana la cabeza y el torso de Mary Ann Wazowski. Posteriormente, también dieron con los restos de Patricia Walsh y Sidney Monson. Las víctimas se encontraban descuartizadas y los resultados forenses arrojaron que todas habían muerto por heridas de bala. Estos estudios también revelaron que las mujeres fueron abusadas sexualmente después de la muerte, que tenían marcas de mordeduras en la piel y que a todas les faltaba el corazón, al parecer para ser devorado por el asesino. A las autoridades no les fue difícil dar con el culpable. Tony Costa, un carpintero y padre de 3 hijos, fue culpado por los homicidios, puesto que sus huellas se encontraron en las escenas del crimen, además de que todas las víctimas fueron descubiertas en un vasto terreno propiedad de Costa, y que él mismo había bautizado como el Jardín. Durante el juicio, Tony Costa negó los cargos, aunque nunca pudo probar su inocencia. Constantemente cambiaba su versión de los hechos e intentó justificarse alegando que padecía de esquizofrenia, aunque especialistas declararon que el hombre se encontraba más sano que nunca. Finalmente, en 1970 fue condenado a cadena perpetua y el 12 de mayo de 1974 fue hallado colgado en su celda con un cinturón. Durante sus últimos meses de vida en prisión, Tony se concentró en estudios ocultistas y abrazó el satanismo lavellano. La infamia de Costa trascendió más allá de su muerte, cuando el 26 de julio de 1974, meses después de su ahorcamiento, fue sospechoso de uno de los crímenes más misteriosos de la historia. Dadas las inconsistencias temporales, rápidamente se descartó a Costa como sospechoso, aunque las autoridades en realidad llegaron a dudar y a considerar que un asesino con patrones similares a Costa estaba acechando en la localidad. La Dama de las Dunas es el nombre asignado a una mujer no identificada brutalmente asesinada en las dunas de Race Point en Provincetown. El cuerpo le pertenecía a una joven caucásica, quien yacía desnuda y llevaba muerta entre 10 días a 3 semanas. El lado izquierdo de su cráneo había sido golpeado y su garganta había sido cortada hasta la columna vertebral. Las manos de la víctima habían sido arrancadas, una desde la muñeca y otra desde el codo. Todos sus dientes fueron extraídos con la intención de que no descubrieran su identidad, hecho que inmediatamente confirmaba que todo era obra de un asesino serial o de alguien que conocía bien cómo eliminar evidencias.
También se encontraron signos de violencia sexual y el horroroso detalle del uso de un palo de madera para ultrajar a la víctima después de muerta. Sobre la identidad de la mujer se barajaron distintas hipótesis, pero una de las más curiosas provino de Joe Hill, hijo del escritor Stephen King, quien en 2015 notó algo que le llamó la atención mientras miraba la película Tiburón de 1975. En una de las escenas de la legendaria cinta, Joe notó que una de las extras vestía ropa idéntica a la que se encontró en la escena del crimen de la Dama de las Dunas, unos blue jeans y una banda para la cabeza. La mujer coincidía también con el aspecto físico de la víctima y además se sumaba el hecho de que las fechas y la ubicación encajaban. La película de Steven Spielberg fue filmada entre mayo y octubre de 1974 en la isla de Martha's Vineyard, a unos 160 kilómetros al sur de Provincetown. Aunque un investigador principal ha demostrado interés en la teoría, para otros resulta una especulación sin mucho fundamento. Lastimosamente, casi 50 años después, el caso de la Dama de las Dunas sigue sin resolverse, y su historia se suma a la de muchas mujeres que han pasado a la fama por las trágicas circunstancias de sus muertes, como lo es también el caso de la Dalia Negra. Es curioso cómo esta zona del mapa de Estados Unidos haya sido y siga siendo el foco de eventos oscuros y misteriosos. Es probable que algunas de las historias que escuchaste sean referenciadas en la nueva temporada de American Horror Story, tal como lo hicieron por ejemplo con las principales leyendas de Nueva Orleans en la temporada de Coven. Como siempre digo, solo nos queda esperar y dejarnos sorprender. Espero te haya gustado el video y hayas encontrado fascinantes las leyendas de horror que rodean a Provincetown. Si es el caso, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más contenido similar. Se despide Alex, el freak del barrio. Chao.